Diputado, un momento, señor orador, un momento, diputado. Por favor, diputadas, escuchen al orador. Escuchen al orador. Adelante. Un momento, orador. Asamblea, pido orden, por favor, y dejemos y permitamos que concluya el orador. Diputada. Diríjase al pleno, señor orador. Continúe, señor orador. Vamos a ir a la intervención del diputado Ignacio Mier, donde les quita la máscara. Vamos a ver cómo a la oposición les da mucho coraje que los haya exhibido ante el pueblo de México. Amigos y amigas, porque de los 14 fideicomisos, 13 van a pasar a las arcas de la nación. Y es que los señores traen a cantaleta que esos fideicomisos son con recursos de los trabajadores. Una mentira. Nada más un fideicomiso es dinero de los trabajadores. 69 millones de los 15,000 millones de pesos. Amigos y amigas, vamos a ver cómo se puso de intensa esta discusión. De la palabra para fijación de postura, el diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. ¿Quién va a participar? Óscar. Con la pena llegó tarde. ¡Qué gachos! Ya llegaste tarde. Héctor. Héctor. Ahí no le vayas a estorbar al coordinador ni No, le apartamos un espacio privilegiado. Oh. Gracias. Listo. Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, la importancia y relevancia del tema que nos ocupa el día de hoy nos obliga a hacer una breve reflexión consecuente de una autocrítica en materia legislativa. Esto debido a que nuestras decisiones tienen efectos y la que hoy se discute afecta de manera directa a más de 51,000 trabajadores del Poder Judicial, ya que sus derechos se verán perjudicados con la aprobación de este dictamen. En representación de las diputadas y los diputados que integran la fracción parlamentaria de Acción Nacional, les adelanto que este dictamen lo votaremos en contra por las razones siguientes. Se votará en contra este dictamen ya que debilita nuestra democracia y atenta contra uno de los 3 poderes que comprometen el Estado. Se votará en contra ya que es inconstitucional, carece de fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Porque un acto legislativo no puede extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido como son los fideicomisos
creados para un fin específico. Se votará en contra, puesto que se violó el proceso legislativo correspondiente, ya que la comisión a la que se le asignó el estudio de esta propuesta es incompetente para dictaminar esta iniciativa. En ese sentido, se debió haber modificado el turno por no ser materia de su competencia. Además, la iniciativa que se discute reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y sus artículos transitorios, siendo competencia de la Comisión de Justicia, y en su caso, al conocer las afectaciones a derechos laborales, le correspondería a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Cabe señalar que los 13 fondos y fideicomisos que se pretenden extinguir se han constituido también con recursos de los trabajadores del Poder Judicial, no solo con recursos públicos que derivan en asignaciones presupuestales. Se votará en contra de este decreto, ya que contraviene el principio de progresividad y afecta de manera directa e indirecta los derechos laborales, sociales de todos los trabajadores del Poder Judicial. Se votará en contra de este dictamen, ya que es contradictorio a lo establecido en el artículo 9 y 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que faculta la creación de estos instrumentos jurídicos a los poderes legislativo, judicial y entes autónomos. Asimismo, fundamentar el dictamen exclusivamente en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y Gestión de Recursos Públicos no resulta suficiente, que no establece de manera clara el destino de los recursos que actualmente tienen esos fondos y fideicomisos en caso de ser aprobado este decreto. Cabe mencionar lo que sí debe estudiar y en su caso prever la comisión dictaminadora, es que el presupuesto de egresos para el 2024 sea suficiente y acorde a las recomendaciones internacionales para el Poder Judicial. El recorte presupuestal de más de 15,000 millones de pesos a este poder no tiene una justificación lógica ni democrática. Se sabe que la intención de ese tipo de acciones es asfixiar a un contrapeso cuya encomienda es velar, guardar y hacer guardar la Constitución con el único propósito de proteger los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Esto no es una acción de austeridad, es una acción de retroceso. No es para beneficiar a la gente, sino para afectar de manera directa a los ministros de la Corte, a los magistrados, a los jueces, porque ellos con sus resoluciones y sentencias han hecho justicia ante las acciones ilegales del gobierno actual. Pero no solo ellos son los trabajadores afectados, sino también los secretarios, proyectistas, actuales personal administrativo y auxiliares, que se verán afectados ellos con sus familias. Sabemos que en caso de ser aprobado, será motivo de una gran cantidad de amparos y la promoción de mecanismos de defensa constitucional. Tenemos claro que el Poder Judicial es garante del cumplimiento de la legalidad y de los mandatos que emanan de nuestra ley suprema, y que lamentablemente el Poder Legislativo, secuestrado por una mayoría oficialista, resuelve y votará bajo la orden política del Poder Ejecutivo. Señor diputado. Promovamos en conjunto acciones que beneficien al Poder Judicial y reformamos nuestra ley para garantizar a todas y a todos para tener justicia. Tenemos esa deuda pendiente, diputado, con México. Quitemos los colores y las capas partidistas. Promovamos acciones de calidad y no iniciativas que solo perjudiquen y entreguen los intereses generales a beneficio de unos cuantos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Óscar de Jesús Almaraz Esmer. Tiene el uso de la palabra el diputado Moisés Ignacio Mier Velasco de Morena
para fijación de postura hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta de la mesa directiva. ¿Quieres ser solo? Honorable Asamblea, a los medios de comunicación, a los trabajadores del Poder Judicial, tanto de la Judicatura Federal como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A los medios de comunicación. En México hay que decirlo claramente, para el pueblo no hay justicia. No hay justicia para el obrero que lucha por sus derechos, ni para el campesino. No hay justicia para las niñas ni mujeres violentadas. No hay justicia para quienes pierden su patrimonio o son víctimas de la delincuencia. No hay justicia en nuestro país porque los responsables del Poder Judicial no están del lado del pueblo, sino del lado del poder y del dinero. Que les quede claro, en Morena, en la coalición Juntos Hacemos Historia, defendemos la justicia, no los privilegios y el derroche a costa de 55,800 trabajadores. Uno de los mayores... Presidenta. Por favor, atiendan al orador. Diputadas y diputados, en lo general, dejen que por favor el orador pueda emitir su posicionamiento. Vamos a respetarnos todos, por favor, continúe el orador. Gracias, presidenta. Uno de los mayores problemas y más del Estado mexicano es que quienes controlan el Poder Judicial Federal, salvo muy honrosas excepciones, se han convertido en el obstáculo principal para garantizar un efectivo Estado de Derecho. Esta reforma, que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es legal, falso que sea ilegal. Es pertinente y sobre todo es necesaria. Está apegada a la división de poderes. Nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte. No vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que nos establece la Constitución. Esta reforma es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55,800 trabajadores. Que no les mientan, que no los usen de escudo humano,
10,000 millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones. Esa es la realidad. Apenas 599 funcionarios tienen a su disposición más de 10,000 millones de pesos. Esa es la realidad. Ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos. No hay que ser ingenuos. No hay ingenuidad. Existen fuertes resistencias y fuertes intereses. Intentan confundir a la sociedad. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano. Lo digo a pesar de sus gritos, a pesar de la defensa verdaderamente vehemente que hace de privilegios. ¿Qué podríamos esperar? Diputadas, un momento, señor orador, un momento, diputado Mier. Por favor, diputadas, escuchen al orador. Escuchen al orador. Adelante. Un momento, orador. Asamblea, pido orden, por favor, y dejemos y permitamos que concluya el orador. Diputada, dirígase al pleno, señor orador. Continúe, señor orador. Diputada, por favor, vamos a permitir que el orador se exprese. Diputados. Diputados o asamblea, por favor, vamos a permitir que concluya el señor orador su participación. Por favor, diputada, permítanos que termine el orador. Por favor, diputadas, por favor. Diputadas, continúe, señor orador. Por favor, respeto. Nos están viendo, el país nos ve. Por favor, respeto al orador. Gracias. Por favor, continúe el orador. Gracias, presidenta. Quiero entregar y dejar a disposición de la mesa directiva a través de la Secretaría el catálogo general de puestos de la Judicatura Federal para ilustrar a quienes tienen dudas. Les dejo también los saldos de los 14 fideicomisos, incluidos los mecanismos de financiamiento, que fueron, como lo dijo bien el vicecoordinador del Partido del Trabajo, constituidos con recursos públicos. Solo un fideicomiso, uno, de 69 millones de pesos, donde aquí vinieron, y quién no se va a conmover con las historias de las familias afectadas con una persona con discapacidad. Pero son 69 millones de pesos
para 55,800 trabajadores y 10,000 millones de pesos para los altos funcionarios. Concluye, Esa diputado. es la realidad. Le dejo, Presidenta, para ilustrar a quienes lo único que saben hacer es gritar, que también Concluya, haremos diputado. Diputados, en por el favor. momento una revisión de las cuestiones inmobiliarias y no lo quiero hacer. Gracias, diputado Moisés Ignacio Mier Velasco.